¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a esto que es Haciendo Mexicanadas. ¿A cuántos no nos ha dejado dormir esa gotita molesta? Solucionemos el problema cambiando los empaques, en este caso de las llaves de la regadera. Primero que nada, vamos a cerrar el paso de agua de la toma principal. Luego abrimos una de las llaves para dejar correr el agua que se acumula. Mientras, aprovecho para invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Haciendo Mexicanadas. Para continuar, vamos a quitar los tornillos de las mezcladoras. Damos unos pequeños golpes a cada uno de los lados para que pueda aflojarse. Sacamos y listo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Quitamos el tornillo, volvemos a pegar un poquito para que se afloje y retiramos. Ahora, apoyándonos con una llave inglesa o perica, como tú la conozcas, vamos a aflojar la tuerca del arbolito de la mezcladora. Aflojamos totalmente para que pueda salir el árbol completo. Esto que quitamos aquí es parte de plástico o cinta de teflón con la que sellaron anteriormente. Si vemos aquí este empaque, pues parece bueno, pero vamos a revisar el otro. Hacemos lo mismo, ajustamos la pinza inglesa y giramos para aflojar. Aquí estamos viendo justamente cuál es el problema. No trae el empaque que debería de traer el arbolito de la llave. Está totalmente vacío donde va montado el empaque. Si nos acercamos dentro de la mezcladora, vamos a poder observar que ahí se quedó atorado el empaque. Yo me voy a apoyar con una pinza de cabello para sacar el empaque. Tú lo puedes hacer con cualquier alambrito que tengas a la mano. Únicamente lo que haremos es hacerle un pequeño gancho a la pinza para que se pueda atorar el empaque. Vamos a proceder aquí a jalar el empaque que está atorado. Buscamos la manera de que se ganche y únicamente vamos a estirar para que pueda salir. Notarás que aquí de hecho tiene un poco de agua acumulada. Vamos a hacer otro acercamiento aquí para ver que justamente ya está libre. Y aquí te muestro cómo estaba el empaque dañado, por lo cual estaba goteando frecuentemente. Este es el otro lado de la mezcladora y ahora sí quedan totalmente libres. Aquí lo que vamos a hacer para sustituir el repuesto pues es muy sencillo. Aquí vamos a quitar el tornillo que sujeta justamente el empaque
quitamos. Aquí separamos el empaque de su base. Vamos a sustituirlo con uno nuevo. Volvemos a meter el tornillo y lo montamos en el arbolito de la llave y apretamos hasta que tope. Sujetamos el otro extremo para que no gire justamente cuando estamos apretando el tornillo. Si es que se mueve la llave del arbolito, pues nos apoyamos con la misma llave inglesa para que no gire y apretamos hasta topar. Y listo. Eso es todo el procedimiento que se tiene que hacer. Vamos a hacer lo mismo con la otra llave, o el otro arbolito más bien dicho de la llave, que es el que justamente ya no tenía el empaque montado en la base. Giramos para desenroscar el tornillo. Y vamos a hacer lo mismo para montarle su empaque correspondiente. Este empaque no tiene ningún derecho ni revés, o sea, se monta de cualquier lado. Vamos a atornillar hasta que tope, apoyándonos justamente con la llave inglesa, y apretamos fuertemente hasta que ya no pueda enroscarse más. Y listo, ya tenemos nuestros empaques montados. Ahora lo que vamos a hacer es de una vez ponerle cinta de teflón a la rosca para poderlo enroscar a la llave mezcladora. La cinta de teflón y los empaques los puedes conseguir fácilmente en cualquier ferretería. Esta cinta de teflón, te hago el comentario, tienes que ponerla en sentido de la rosca para que no, al momento de instalarla no se deshaga. Aquí, si te fijas, este arbolito de la llave específicamente no tiene un empaque, que le falta pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a acumular un poquito de cinta de teflón al final de la rosca para que tenga un poquito más de volumen. Y simplemente terminamos de ponerle al resto de la rosca para que quede uniforme la cinta de teflón. Aquí ya estamos listos para volverlos a instalar.
Únicamente lo que tenemos que hacer aquí es enroscarlos nuevamente a la base de la mezcladora. Lo podemos hacer primero con la mano, fácilmente para que se guíe. Y volvemos con la llave inglesa para apretar la tuerca de manera firme. Hacemos lo mismo con el otro lado, con la otra llave. Y giramos para apretarla. Aquí lo único que nos va a faltar es simplemente volver a poner las tapas de las llaves. Atornillamos, ponemos su tornillo y apretamos. Hacemos lo mismo con la otra llave, ponemos su tapa y vamos a enroscar el tornillo. Listo, aquí terminamos. Ahora por último vamos a irnos a la toma principal del medidor para abrir la llave del paso del agua. Espero que te haya gustado este tutorial y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Ya por último vamos a revisar que salga correctamente el flujo del agua. Y vemos aquí efectivamente que ya la gotera dejó de caer. Nos vemos en el próximo tutorial. Yo sigo aquí haciendo mexicanadas.